Nuestro amado hijo en la fe, el pastor Gustavo Alexander Graterol Martínez, de la congregación Hija Comunidad Cristiana Renacer. Amén. Fuerte esas palmas que es para Cristo. Esto no es todos los días. Yo tengo fotos por ahí porque la gente me las toma, hermano. No soy persona, creo, de estar posando. Me las toman ahí, bueno. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos están contentos? Aleluya. Ya casi finalizando el año. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y si Él quiere, nos seguirá ayudando. Hasta el día que partamos o hasta el día que Él venga. Amén. Debemos creer. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile a que tiene al lado, ¿de qué me vaya a aparentar? Díselo. ¿De qué me vaya a aparentar? Lo que no vivo. El que te exhorta, el que te amonesta, el que te corrige, te ama más que el que te ve en un estado lejos de Dios, en tu delito y pecado, y le es indiferente. Hay que amar mucho a una persona para decirle la verdad, a riesgo de que no le guste. Y hay que amar muy poco a alguien para simplemente complacerla siempre y que esté muy bien conmigo, aunque esté mal con Dios. Un buen amigo espiritual no es el que te dice a todo que sí. Nunca te rodees de este tipo de personas. Un buen amigo espiritual es aquel que estará dispuesto a perder su amistad contigo si con ellos vuelves a los brazos de Dios. Tenemos una idea distorsionada de la exhortación, de la amonestación y la corrección, como si no fuese posible de hacerse con amor, o si eso no fuera un acto de amor. Una corrección sin amor es poco efectiva. Un amor que nunca corrige es un amor falso. El amor verdadero implica corrección al que se ama. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Busquemos en nuestra Biblia Juan capítulo 17, versículo 17. Y escrito está: Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oremos. Padre amado, Padre eterno, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos ha permitido estar hoy aquí, Señor, reunido en tu nombre. Señor, para alabarte, para adorarte, para glorificar tu nombre, porque solo tú eres digno, Señor, de toda adoración. Porque solo tú eres digno, Padre de la gloria, de toda alabanza. Padre, nadie puede conocer a Cristo si no es por tu revelación. Nadie puede conocer al Padre si no es por el Hijo de Dios.
Y nadie puede conocer al Espíritu Santo si no es por el Padre y el Hijo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, rogamos conocer al Espíritu Santo. Rogamos entrar en una comunión más profunda con el Espíritu Santo. Rogamos tener un entendimiento más certero de la obra y del pacto en que vivimos. Y no comprender la operación gloriosa del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra familia y en todos los creyentes. Rogamos en este día, Señor, que nos permitas conocer al Espíritu Santo y ser absorbidos por Él, de tal manera que nuestro proceder y nuestro hablar, nuestras prioridades y nuestras decisiones sean conducidas por el gobierno del Espíritu Santo. Señor mío, clamamos conocer la operación del Espíritu Santo y ser transformados a la operación de Él para esta generación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de hoy se titula La importancia de la verdad. La importancia de la verdad. Hay algo que está quemando muy dentro de mí y es la palabra verdad. Y sobre esto quisiera hablar, iglesia. Así como la verdad produce vida, el engaño produce muerte. Y cada área de un creyente que está muerto y no puede expresar la vida de Dios, es porque hay un engaño allí, en ese lugar, obstaculizando la vida. Cuando un creyente dice, no puedo orar, tal persona no tiene un problema de oración, más bien tiene un problema de engaño. Por lo tanto, la vida de oración no puede fluir. De aquí podemos extraer muchísimas cosas más y sabemos cómo opera el espíritu inmundo de engaño, impidiendo que la vida fluya. Esto nos hace ver en algunos creyentes cómo la vida se va apagando. Sencillamente porque está obstaculizando la vida, y la vida solo se puede obstaculizar con engaño. El engaño, cuando entra en acción, produce muerte. Y entonces habrá que liberar la verdad, porque solo la verdad nos hace libres para que la vida vuelva a fluir otra vez. Por lo tanto, amada iglesia, no debemos renunciar ni resignarnos a aquellas cosas que en mi vida y en la tuya no están experimentando el fluir de la vida de Dios, sino que debemos apelar a la verdad. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17 nos dice: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La verdad y la vida están conectadas en la misma sustancia. Una persona, Jesucristo. Juan se tomó toda su carta para hablar de la verdad. En la primera carta, Juan empieza a confrontar todo espíritu de engaño, aunque hable verdad.
Por eso dice la primera carta, probad los espíritus. Hasta llegar a la tercera carta, feliz de elogiar que la verdad que mostró en el primer evangelio ahora tiene una realidad en la casa del anciano Gallo, de cómo Gallo vivía en la verdad, andaba en la verdad, amaba la verdad y cooperaba en la verdad. Todo en la vida del apóstol Juan era un entendimiento sobre la sustancia de Cristo llamada verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo se puede juzgar a alguien que está lleno de gracia y de verdad? ¿Cómo se puede definir que alguien está lleno de verdad? Sin embargo, el apóstol Juan, más que Mateo, Marcos y Lucas, descubre nada más y nada menos que la verdad no es escritural, sino que la verdad es una persona. La verdad es Cristo. Ahora, él va a decir algo importante. Va a decir que el Señor le dijo a los discípulos: conviene que me vaya para que el Padre envíe otro consolador. ¿Cómo es que Jesucristo consolaba a su generación? Con la verdad. En toda la historia de la vida de Jesús aquí en la tierra, Jesús nunca le habló a su generación de prosperidad material. Jesús nunca les habló a los discípulos de que iban a salir de la esclavitud de los romanos. Jesús nunca les habló al pueblo de Israel de un reinado terrenal. Siempre les habló del reino celestial. Arrepentido porque el reino se ha acercado. Y no estaba hablando de un reino terrenal. Jesucristo consoló a su generación con la verdad. La generación de Jesús fue una generación con muchas pérdidas. El imperio romano había hecho estragos en el pueblo judío. Los judíos que habían nacido para gobernar como Israel tenían promesas, pactos, tenían cosas preciosas que Dios les había entregado, pero estaban en un estado de subyugación por causa de los romanos. Así que lo habían perdido todo, y específicamente la libertad. Y en este contexto aparece Jesús. ¿Y para qué aparece Jesús? Para consolar a su generación con la verdad. ¿Cómo se consuela una generación que pierde? ¿Cómo consolamos a una generación como la nuestra que lo está perdiendo todo? ¿Cómo consolamos a alguien que lo ha perdido todo por causa del engaño? Aún cristianos se han desviado de la verdad, y al desviarse de la verdad lo pierden todo. Solo se consuela diciendo la verdad, porque sin verdad no hay consuelo, porque Dios consuela hablando verdad. Cristo es la verdad y trajo consuelo, porque la verdad produce consolación. Ahora Jesús dice: yo me voy, pero a quien vamos a enviar es el Espíritu Santo de verdad, quien viene para consolar. Su operación será consolar, pero su instrumento para consolar será la verdad. Sin verdad
no hay consolación. Estableciendo esto, iglesia, veamos cómo Pablo por un momento le escribe a los corintios, porque los corintios estaban viviendo un momento y profundo en el engaño, donde la misma congregación cometían pecados sin importar lo que hicieran. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, del versículo 2 al 16, Pablo les habla y les dice, versículo 2, admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vivimos o cuando vinimos de Macedonia, ningún reposo tuvimos en nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación de que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aún os contristé con la carta. No me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo contristó, ahora me gozo porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¡Qué defensa! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! ¡Y qué vindicación! En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Amén. La iglesia de Corinto volvió a conseguir la confianza del apóstol Pablo. La iglesia de Corinto volvió a recibir la mirada del Señor. Esta es una palabra que requiere de nuestro entendimiento, iglesia.
Esta no es una palabra para aplaudir ni emocionarnos, más bien es una palabra para pensar, es una palabra para reflexionar, es una palabra para que consideremos ciertamente qué es lo que anhelo de este ministerio apostólico al que estoy recibiendo instrucciones y del que estoy siendo formado. Tenemos que ser contundentes a la hora de responder a preguntas de ciertas personas, tanto aquí adentro como afuera. Hay personas que se nos acercan al cuerpo de ancianos a hacernos preguntas, y cuando no reciben la respuesta que ellos quieren escuchar, la carne se les arruga. Se le ve el cambio facial. Y nos pasa a todos, iglesia. Nos pasa a todos. Porque la carne es contra el espíritu. Porque dice Pablo en su carta, que la carta que les escribió contristó a la iglesia de Corinto. Yo me he encontrado en la calle personas que me han hecho preguntas, que me han dicho, ¿para dónde van los domingos? Yo le digo, vamos a la casa apostólica, y se quedan así, casa apostólica. Casa apostólica. Yo sí, allá donde nosotros recibimos impartición de nuestros apóstoles, recibimos enseñanzas. Porque aunque seamos pastores también necesitamos recibir. Y necesitamos recibir exhortación. Necesitamos recibir corrección. Porque hay mucha gente que predican que para los tiempos de hoy no existen ni los profetas ni los apóstoles. Hay una corriente por ahí que dice que el apóstol fue hasta Pablo y el profeta fue hasta Juan el Bautista. Pero la Biblia me habla de un profeta que le habló a Pablo. Debemos ser contundentes, iglesia, hablar verdad. Hablar verdad. Sencillamente, iglesia, porque Dios nos llamó a ser perfeccionados y no para ser una persona consumidora y despertada en todas sus ambiciones personales para ver si tengo éxito personal. Sin embargo, esto no se trata de tu éxito, ni del mío, ni de mantener tu imagen o tu reputación, sino que esto se trata del evangelio del avance. Esto se trata de Cristo, no se trata de ti, ni se trata de mí, se trata de Él. Solamente de Él. Esto se trata, iglesia, de que el evangelio avance, que más puertas se abran, que el reino se extienda. No se trata del éxito de una persona, no se trata de la promoción de una persona, más bien se trata de que el evangelio llegue a cada casa, a cada barrio y a cada nación. Es la operación de la verdad. La operación de la verdad preserva a los santos, guarda a los hermanos. La verdad te guarda. La verdad no solo nos hace libres del pasado, sino que también nos libera de los engaños de hoy. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados, iglesia, por el engaño. Nos bombardea la TV, la radio, las redes sociales y el trabajo, en las escuelas, en el deporte, cualquier área en donde nos movemos. El engaño está permanentemente alimentando el sistema. Mire, y vaya, qué droga. Tú te pones a ver un video en el TikTok y cuando vienes a ver te ha pasado una hora metido en el TikTok. ¡Qué droga! Una hora que no pudimos haber metido en la palabra. Pero qué droga.
creado por el sistema. La verdad no solo, iglesia, te hace libre del pasado, sino que también nos libera de los engaños de hoy. El problema está si el engaño comienza a tomar a los que están y viven en la verdad. ¿Puede ser que alguien que vive en la verdad sea engañado? Sí. Claro que sí. La lista en la Biblia es innumerable. En la palabra hay muchos. Y dice que y muchos se extraviaron. Muchos de los que andaban en la verdad se extraviaron. Y uno de esos factores, el amor al dinero. La cantidad de gente que empezando en la verdad se desvió por causa de no entender la importancia de la manutención de la verdad, por causa de no estar permanentemente expuesto a la verdad. Por esta causa Jesús dijo: Padre, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesitamos, iglesia, ser expuestos a la verdad, no solo para ser libre del pasado, sino también para ser libre del engaño presente. A veces, amada iglesia, por descuidar nuestra mente, permitimos que ciertos engaños vengan a nosotros. Ustedes saben que hay que eliminar de nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a Jesús, debemos entender que somos nuevas criaturas. Debemos entender nosotros, amada iglesia, que las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y lo primero que nosotros debemos eliminar en nuestra vida son los patrones familiares. Esos patrones que nuestros padres inculcaron en nosotros. Imagínense si no son cristianos, qué patrones traemos y que aún arrastramos y lo ponemos en manifiesto. Cuando la palabra me dice a mí que soy una nueva criatura, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No dice algunas, dice todas son hechas nuevas. El mundo te mira, eres igualito a tu papá, rebelde, malcriado, gritón, pero nunca te dicen las virtudes de tu papá. Siempre te señalan y te marcan con lo malo, porque así es el mundo. Pero hoy tenemos las virtudes de nuestro Padre Celestial. Hoy tenemos las virtudes de nuestro Padre Celestial. Por eso, iglesia, tengamos cuidado, no descuidemos nuestra mente. Aleluya. Y es aquí que al estar expuesto a la palabra de verdad, no hay una motivación bíblica. Y es aquí que al estar expuesto a la palabra de verdad, y no a una motivación bíblica, sino a la palabra de verdad que te mantiene fuerte, a la palabra de verdad que te mantiene vivo, a la palabra de verdad que te mantiene lleno de vida permanentemente, que te hace levantarte cada mañana para soñar los sueños de Dios, que te hace levantarte a la mañana para ver cómo coopero en el avance del Evangelio, que miro lo que tengo alrededor y diga, ¿qué más puedo hacer para que el Evangelio llegue a más personas? Porque hay sueños que están dentro de
No, simplemente porque su vida está en nosotros. ¿Cuándo te paras cada mañana? ¿Qué piensas, iglesia? ¿En tus sueños personales o en los sueños de Dios? El pez no se levanta pensando si va a nadar o no va a nadar, sino que la vida que porta en su misma naturaleza lo hace nadar. Y si el Espíritu Santo está en ti, entonces tú tienes que caminar en la verdad, porque es tu naturaleza. Y si el Evangelio está en ti, entonces tú tienes que practicarlo porque es tu naturaleza. No esperar que el apóstol o los pastores o los evangelistas les digan, salgan a evangelizar. ¿Cómo sé que la vida está en mí? Decía el salmista, el rey David, porque no voy a descansar hasta haber construido casa a mi Dios. Y hoy nosotros debemos decir, no vamos a parar hasta que toda la tierra venga al pleno conocimiento de la gloria de Dios. Y de eso se trata, levantarnos cada mañana. La vida de Dios en nosotros cambia nuestros valores, cambia nuestras prioridades. Esta vida de Dios en nosotros cambia la razón y la existencia por la cual vivimos. Tú no viniste aquí para ser esclavo de una empresa. Tú no naciste aquí para ser esclavo de otro hombre. Tú viniste aquí, Dios permitió que viviera, era para que manifestara el reino del Señor. Mire, yo aún peleo con esto y lo he puesto en práctica. Si a mí me llega visita a mi casa el día de una reunión congregacional, lo lamento, pero tengo una reunión. Y si un día de servicio, los invito, vamos al servicio, pero se van. Nosotros hacemos lo contrario. Cuando nos visitan, dejamos de ir al servicio para atender la visita. Pero invítalos al servicio, a ver si ellos van a ser recíprocos contigo. Y esa es una verdad que debemos vivir. Me agrada tu visita, pero yo tengo servicio, si quieres acompáñame. Y después del servicio, bueno, venimos aquí a la casa y conversamos. Y no es que Dios esté de primero, sino que Él es el centro. Y nuestras áreas deben girar alrededor de Él. Amén. ¿Están aquí? Dale un aplauso al Señor. Cuando hablamos, iglesia, con personas que no tienen la vida de Dios, se hace tan incomprensible la charla, porque hablamos dos lenguajes diferentes. Uno está pensando cómo alcanzar a más niños, a más adolescentes o a más profesionales. Estamos orando en todo tiempo para saber cómo llegamos, cómo alcanzamos, y otros siempre están con la misma canción. No tengo, no puedo, vivo enfermo, tengo muchos problemas en casa, mi economía no levanta. ¿Y cómo no va a vivir así si es lo que declara? No es agradecido por ningún lado de su área. Maldice todas sus áreas. Y entonces, mientras uno está pensando en ganar más gente, de llevar más gente a que conozca a nuestro Señor Jesucristo, este está maldiciendo hasta su salud.
El problema no son los problemas. El problema es el engaño, porque está matando la vida. Y el único que puede decirte a ti que estás en Cristo Jesús, que no tienes nada, es el diablo. Porque la palabra me dice a mí que en Cristo estoy completo y lo tengo todo. Todos tenemos problemas, ¿o no? Y el que no tenga problemas, que pase aquí y ore por mí, por favor. Pero todos tenemos problemas. Lo que hace la diferencia no es tener más o menos problemas. Lo que hace la diferencia es la vida que fluye en nosotros. Dichoso el profeta Elías, que el Señor se lo llevó vivo. ¿Sí? Dichoso Enoc, que tampoco vio muerte. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Yo digo que esta es una de las palabras más fuertes de la Biblia. Porque imagínense ustedes, si el mismo Jesús nos está diciendo: en el mundo tendréis aflicciones. Ahí es donde yo digo: ay, papá, lo que nos viene. Pero después viene y consuela. Pero confía que yo he vencido al mundo. ¡Consuela! O sea, iglesia, si tú esperas tener paz y armonía en todo lo que te rodea, estás equivocado. Porque muchas veces, hasta en nuestros propios hogares tenemos atribulaciones. A veces, con nuestra propia familia tenemos atribulaciones. ¿Qué será con la gente de allá afuera? No van a lograrlo. No van a poder lograr tener paz. En la primera carta, ¿y saben por qué? Porque nuestra vida es interna. Lo exterior es puro problema. Y nuestra paz es interna. Por lo tanto, las circunstancias que nos rodean no pueden gobernar nuestra manera de vivir. Si en tu casa hay tribulación, manifiesta esa vida interna. Y la vida interna tiene que gobernar lo exterior. Pero si tú no tienes paz en tu interior, entonces aguanta la pena, aguanta la tribulación en tus fuerzas. Lo que vamos a ver ahora es al apóstol Pablo no pedir disculpas por la primera carta, sino que es una carta netamente ofensiva. En la primera carta los trató de inmorales, de borrachos, homosexuales, ladrones, ávaros. O sea, el apóstol Pablo directamente los hirió. Pero cuando la verdad hiere, el Espíritu consuela. Es más fácil para Pablo abandonar esa iglesia. Era más fácil para él abandonarla, dejarla. Pero solo Pablo pelearía por la paternidad espiritual de esa iglesia. Eran tan carnales que un hombre carnal se alejaría de ellos. Solo un
tiempo. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo vio? Porque a pesar de todo lo que ellos tenían dentro de ellos, atesoraban cierto grado de humildad. No se necesita ser espiritual para ser humilde. Hay gente que no es espiritual y es humilde. Por eso es que Dios da gracia a los humildes. Y no es porque ellos estén llenos de gracia, sino que porque son humildes, están llenos de gracia. ¿Están aquí? No se necesita, escucha iglesia, recibir a Cristo para ser humilde. Los pobres en espíritu son humildes por naturaleza y se dan cuenta que no son nada y que necesitan una experiencia con el Creador de todas las cosas, y solo espera que alguien vaya y le evangelice. Hay pecadores humildes y hay pecadores orgullosos. Hay creyentes humildes y hay creyentes orgullosos. Por eso Pablo invierte en esta casa llamada Corinto, porque a pesar de todos sus errores y carnalidad, atesoraban en lo íntimo de su corazón cierto grado de humildad. Porque para recibir la primera carta hay que ser humildes. Para aceptar la corrección, la confrontación y la verdad hay que ser humildes. Esto no es fácil, porque a nuestra generación le es más fácil recibir una promesa que recibir una verdad. Déjame decirte, las promesas están. Tú no necesitas esperar que un profeta o alguien venga a hablarte de una promesa, porque sabemos que las promesas en Cristo Jesús ya fueron cumplidas. Espera que un profeta te hable verdad. Que un profeta venga y me diga: pastor, tienes que corregir esto, porque eso me va a liberar de los engaños de hoy. La primera carta es una carta altamente de confrontación. No hay nadie, decía Pablo, no hay nadie entre ustedes que juzgue. Le dice Pablo a algunos que se estaban acostando con sus madrastras. No hay nadie que condene ese acto. Hay entre ustedes adúlteros y fornicarios, ladrones. No hay nadie que juzgue. La iglesia de Corinto estaba hundida en el pecado. Estaban nada más y nada menos que ridiculizando y exponiendo abiertamente la inmadurez de algunos que se autocalificaban líderes. No hay nadie que juzgue ahí. Fue realmente una carta durísima, pero esa carta no era para corrupción, sino que era para sanidad. Si queremos sanar a una generación corrupta, no le podemos acariciar el lomo, iglesia, con perlitas bíblicas, suavizar la palabra de Dios, sino que tendremos que confrontar su corrupción con la verdad, porque solo la verdad es el elemento que puede limpiar a una generación de su corrupción. Y es terrible. La apostasía está a millón, amados. Ya no se sabe. Hay iglesias que ya no se sabe.
qué es lo que es. Hemos recibido una simiente incorruptible de vida, y esa es la palabra de Dios. No podemos negar ni esconder la verdad para alcanzar mejores logros y mejores resultados. Sin embargo, miremos detenidamente esta carta. Escuchen. No podemos esconder o vivir de apariencia lo que no vivimos en realidad. En el versículo 2 dice: admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo dice que a nadie agravió gratuitamente, sino que los agravió para arrepentimiento. No es que un día el apóstol Pablo se levantó mal y maltrató a todos. No, sino que Pablo necesitaba ser más duro para corregir a lo que se necesitaba corrección. Si a usted, como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, la gente le dice que está todo bien, algo no está bien. Alguien se tiene que enojar con usted para que sepan que estamos en la verdad. En el antiguo pacto y aún en el nuevo pacto, en el antiguo pacto la gente veía al profeta y se escondía, se aterrorizaba. Aún en el nuevo pacto, cuando el profeta se le acercó a Pablo, no era para decirle: Pablo, Dios tiene cosas grandes para ti. Pablo, tú vas a ser el más grande apóstol. Pablo. El profeta le dijo: aquel, el dueño de este cinturón, será preso en Jerusalén. Hoy en día las multitudes corren atrás del profeta para que el profeta le hable, porque habla engaño. Porque si se levanta un profeta a hablar lo que Dios le manda hablar, más nunca va a querer acercarse al profeta. Y en esta casa, déjenme decirles, el Señor ha levantado profetas que no te va a acariciar el lomo. Y en esta casa, el Señor le revela al profeta lo que ha de suceder. Fe vivencial, lo hemos vivido. Hay un cuerpo de ancianos que está en la estructura organizacional de la iglesia. No estamos hablando solamente de Senda de Vida. Esa es la estructura organizacional de la iglesia de Cristo, como lo está en la palabra. Agraviar gratuitamente es una cosa, iglesia. Pero agraviar para que la persona vuelva a la verdad es otra cosa. La primera frase: a nadie hemos agraviado, es muy importante, pero la segunda frase también, ya que dice: a nadie hemos corrompido. La palabra correcta aquí es: a nadie hemos echado a perder. Porque la verdad, aunque fue fuerte y dolorosa, no fue para perder a nadie. A nadie hemos corrompido, a nadie hemos echado a perder, pero con la verdad le hemos dado la oportunidad para que no se pierda. Observemos lo que dice
El libro de Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Y escrito está. Y esta es la consolación, y esta es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Una generación que no ama la luz, para que sus malas obras no sean expuestas. Dan la verdad, entregar la verdad no siempre caerá bien al principio, pero siempre producirá fruto de justicia que glorifique su nombre. A nadie hemos corrompido. Y la tercera frase dice, a nadie hemos engañado. Fíjense que el apóstol Pablo asocia y conecta corrupción con engaño. Vayamos a Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Y nos dice, no os engañéis. Presta atención, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando uno mira el verso 7 y el verso 8, parece como si estuvieran aislados, como si estuvieran hablando de un texto aparte. Pero miremos el verso 6 y mira lo que dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, porque el destino de la persona tiene que ver con la palabra a la que están expuesta. Qué tremendo, iglesia. El destino de nosotros está en la palabra. Está en la palabra. Para Pablo, y presta atención, para Pablo no había versículo 6, no había versículo 7 ni 8, sino que él tenía un hilo de conexión. El hilo de conexión era este, y presta atención: haz partícipe de toda cosa buena al que te enseña la verdad, porque tu destino tiene que ver con la palabra que estás recibiendo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque hoy estás recibiendo una palabra para tu destino. Si la palabra que estás oyendo es de corrupción, tu destino se va a echar a perder. Pero si la palabra que recibes es una palabra tal como lo dice Pablo, a nadie hemos corrompido y a nadie hemos engañado, una palabra de verdad hace partícipe a esa persona, porque tal palabra está librando tu destino. ¿Por qué no nos callamos la verdad? Porque si callamos la verdad, sentenciamos a esta generación a la desaparición. Cuando un padre decide no confrontar a su hijo, escuchen, y hay frases por allí como esta: a mis hijos yo los voy a criar mejor a como me crió mi papá. A mis hijos
Yo le voy a dar lo que nunca mi papá me dio. ¿Cuánta generación dañada por este engaño? ¿Cuánta generación se han perdido por este engaño? Cuando un padre decide no confrontar a su hijo, está sentenciando su destino. Cuando un apóstol, cuando un profeta, cuando un evangelista, cuando un pastor, cuando un maestro no corrige a la congregación, está sentenciando su destino, porque el que ama corrige. Hay un engaño por allí. Ese pastor sí es gruñón, se la vive regañando. Pero jamás dice: doy gracias a Dios por el pastor que tengo, que me vive corrigiendo. Yo doy gracias a Dios por los padres en la fe que tenemos. Aunque a veces, aunque ellos lo hacen con mucho amor, pero a veces la carne trilla. Pero cuando somos maduros en el espíritu, callamos, oímos, entristecemos y somos consolados por el Señor. Y después viene la recompensa. Ahora yo entiendo que a veces hay más ganas de pactar una palabra. Presta atención. Ahora es cuando yo me entiendo que a veces hay más ganas de pactar una palabra, pero cuando hay en mí la ambición de recibir algo personal. Mire, hay congregaciones donde el público se para corriendo cuando escucha una palabra de prosperidad y salen corriendo y el alcohol lo llenan de dinero, porque salen a pactar esa palabra de prosperidad. Yo viví esa corriente. Corriendo por multitudes. Pero nadie pacta una palabra cuando es exhortado. Sin embargo, este es el Espíritu. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Si alguno es instruido en la palabra, está siendo liberado de su destino. Por lo tanto, haga partícipe al que lo exhorta. Todos ustedes, incluyéndome a mí, están aquí para ser perfeccionados en Cristo Jesús, para ser llevados a la estatura del varón perfecto. Muchas personas se autocalifican con ciertos títulos, pero no le da a la medida, porque no entienden cuál es la medida. Y la medida es perfeccionar a los santos hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Efesios capítulo 4, versículo 11. El apóstol está por allá afuera. Los evangelistas, pónganse de pie. Los evangelistas, pónganse de pie. Los del cuerpo de ancianos. Los evangelistas, pónganse de pie. Los del cuerpo de ancianos. Los pastores, los profetas,
Pónganse de pie. Y presta atención. Se lo voy a entregar bíblicamente. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice Efesios capítulo 4 versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, presta atención, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y presta atención a esto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándonos por donde quiera de todo viento, de toda doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Para eso están ustedes, ministros, para edificar el cuerpo de Cristo. Pueden tomar asiento. No nos podemos quedar callados, ministros. Debemos hablar verdad. Si queremos una congregación limpia, debemos sacar la corrupción. La gloria de que alguien te ame es que te exhorte y te corrija. Ama y abraza la corrección, porque ella te mantendrá en la verdad. Solamente la exhortación y la corrección te mantendrá en la verdad. La generación sabia, iglesia, ama la corrección. La generación sabia sabe honrar a los que los corrigen, porque el que te corrige te libera el destino. Les animo, iglesia, a que no se enojen tan rápido. Cuando alguien te confronta, dale gracias, porque de verdad te ama. Y si no te ama, te dejaría como estás. Pero porque te ama, te va corrigiendo. A nadie hemos agraviado. A la primera carta hay que mirarla tenemos que mirarla detenidamente. A nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos. O sea, él estaba atacando ahora, el apóstol estaba atacando ahora. Él no estaba atacando en la primera carta, sino que estaba confrontando con la verdad lo que se debía ser corregido. ¿Y por qué lo hacía? Miremos atentamente el verso 3 del capítulo 7 de 2 de Corintios. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntos. Mira lo que Pablo le estaba diciendo. Pablo les estaba diciendo es que él veía el final de su vida con ellos, no sin ellos, dice Pablo. La razón por la que les he escrito tan duramente es porque queremos que esta comunión no se corrompa, no desaparezca. Por eso es necesario la corrección. Para Pablo era mucho más fácil haber abandonado esta iglesia.
A veces yo le digo a la pastora, oye, de las congregaciones se van y nos abandonan. ¿Será que nosotros los pastores no podemos hacer lo mismo? Que una mañana llegue a la congregación y no encuentren al pastor, el pastor no se fue de la iglesia. Y diría un dicho por ahí, que lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. Pero qué tremendo, ¿verdad? Lo que pasa es que creo que somos entendidos y hemos entendido la asignación que Dios nos ha entregado. Y debemos perseverar hasta el final. Dice la palabra que el que persevere, presta atención, el que persevere recibirá el galardón. El que persevere. Pablo no estaba pensando en vivir por un tiempo con los corintios. Él no estaba pensando en una relación pasajera con los corintios. No. Sino, él le decía, vamos a vivir juntos. Vamos a ir hasta el final. Dile a tu hermano que tiene al lado, vamos a ir hasta el final. Vamos a vivir juntos. Hermano, yo lo he dicho en otras ocasiones. La verdadera familia es esta. La verdadera familia es la familia de la fe. Porque tal vez, y debo decirlo así, tal vez algunos de nosotros no vayamos a la eternidad, pero otros sí. Tal vez familiares de nosotros no vayan a la eternidad y nosotros sí. Y esto quiere decir que a los que yo voy a ver por la eternidad son a mis hermanos en la fe. Algunos familiares no. Algunos familiares no. Y el día, en ese gran día que estemos frente a Él, y alguno nos diga, buen siervo, pasa al gozo de tu Señor, nos regocijaremos. Pero a otros le dirán, mal siervo. Ahí te vas a acordar de ti, no te vas a acordar de tus familiares. Y vendrá el gran lloro. Y ese lloro no se va a comparar como llorar un familiar aquí en la tierra. Ese lloro no se va a comparar como llorar la pérdida de un ser querido. Ese lloro va a ser por ti. Porque allí te darás cuenta que irás a la perdición eterna. Por eso, no es que le quitemos menos importancia a nuestra familia sanguínea, pero sí debemos darle mucha más importancia a nuestra familia en la fe. Pregúntale a tu hermano, ¿vamos a estar juntos hasta el final? Pregúntame. Sí, vamos a estar juntos hasta el final. No lo calles. No lo calles. No permita que la corrupción entre en nuestra comunión. Y estoy hablando de la comunión de cuerpo.
en la comunión corporativa. No permita que la corrupción entre en nuestra comunión, sino que avance la verdad entre nosotros, que permanezca la verdad entre nosotros, porque todo vínculo que permanece en la verdad no se corrompe, ni te dejarás corromper. Todo vínculo que permanece en la verdad no se corrompe. Todo vínculo que permanece en la verdad no se corrompe, sea en el matrimonio, sea en la provincia, sea en la nación, sea en la iglesia, sea en la ciudad. Pablo, en el versículo 4, les dijo: mucha franqueza tengo con vosotros, refiriéndose a la primera carta, donde los hirió. No les podía hablar de otra manera, tenía que ser franco. ¿Qué nivel de honestidad, sinceridad y de transparencia? Mucho me glorío con respecto de vosotros, pero esta no fue la primera carta. Algo pasó en la primera carta que hirió a los corintios, pero no los hirió de muerte, sino que los hirió para arrepentimiento, y ellos lo pudieron leer. Hasta Pablo se avergüenza del comportamiento de los santos, pero en la segunda carta se gloria de ellos. Lleno estoy de consolación. ¿Dónde opera la consolación? En la verdad. Donde hay verdad y consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué Pablo estaba lleno de consolación y no de culpa? Porque lo que produce consolación es la verdad. Y Pablo estaba confrontando a esta congregación. Hermanos, iglesia, Jesús no fue a la cruz con culpa de que Judas se haya suicidado. Nunca permita que la culpa venga a ti cuando has hablado la verdad y la persona decide permanecer en pecado. Ese es su problema. El asunto es que Jesús no sintió culpa por Judas. La culpa tiene que venir cuando nosotros no hemos dicho la verdad y no hemos andado en la verdad y no hemos hablado la verdad. Nada garantiza que un ámbito en la verdad tenga a alguien viviendo en la mentira. En la carta a Gallo, en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, estaba en un ámbito de verdad, pero vivía en engaño. Y este hombre era Diótrefes. Él vivía en un ámbito de verdad y era pastor. Porque me dice, ¿cómo lo sé? Porque me dice que él expulsaba a los creyentes de la iglesia, y eso solo lo puede hacer un pastor. Y Diótrefes estaba en un ámbito de verdad, pero vivía en engaño. Demetrio era todo lo contrario. Me dice la palabra que hasta la misma verdad, escucha, que hasta la misma verdad daba testimonio de Demetrio. Esto no es nuevo, porque Ananías y Zafira vivían en un ámbito de verdad, pero hablaron engaño. Hablaron engaño en un ámbito de verdad.
El problema que el siguiente paso del engaño es la muerte. Ananías y Zafira murieron al momento. Y déjenme decirle que Ananías y Zafira no fue en el antiguo pacto, fue en el tiempo de gracia. Desde el Génesis, desde el capítulo 3, el engaño mata todo lo que toca. Romanos capítulo 7, versículo 11 nos dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Miren lo que escribe el apóstol Pablo: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Porque el siguiente paso del engaño es la muerte. El engaño mata todo lo que toca. Por eso la verdad viene a hacernos libres. ¿Pero libres de qué, iglesia? ¿Libres de la droga? ¿Del alcohol? No, mucho más que eso. Viene a hacernos libres del engaño, para quitar de nosotros cualquier posibilidad de que la muerte toque nuestras vidas. Estamos en presencia de una generación que debe saber que la verdad que opera en el hermano no quiere decir que mi operar es la verdad. Y te lo explico. Judas andaba con Cristo, fue discípulo de Cristo. Cristo era la verdad, es la verdad. Judas vivía en el ámbito de la verdad, pero él era engaño. Eso no quiere decir que si un líder anda con alguno del cuerpo de ancianos, escuchen, si un líder anda con el cuerpo de ancianos, hombro a hombro, porque Judas andaba hombro a hombro con el Señor, no quiere decir que ese líder ande en la verdad. Está viviendo un ámbito de verdad. Voy a decir como dice el apóstol: hay que meter la lupa. Por eso que la verdad que opera en el hermano no quiere decir que en mí opera la verdad. Me puedo poner de ejemplo. La pastora, mi esposa y yo. La pastora puede andar en la verdad y yo vivo en su ámbito de verdad, pero yo manifiesto engaño. ¿Me explico, iglesia? ¿Están aquí? Quiero animarles a que seamos conscientes de que la verdad es una decisión personal, iglesia, que nos une como cuerpo de Cristo. Así como no hay comunión entre la luz y las tinieblas, así tampoco hay comunión entre el engaño y la verdad. Ponte sobre tus pies. Escucha. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras aflicciones. Como queriendo decir, valió el esfuerzo
crecimiento. Porque hay personas, iglesia, que aunque viven en un ámbito de verdad, pero viven engaño, pueden ser recuperables hablándole verdad. Hablándole verdad. Cuando te ganas la confianza, te ganas el honor y la dignidad, que más tarde o temprano te va a promocionar. Escucha y recibe esto en tu espíritu. No es porque tú seas la que más sirves, no es porque sea la que tú más limpia la iglesia, no es porque tú seas la que estás atenta con todo el cuerpo de Cristo. O atento, porque los hombres también sirven poco, pero bueno, ahí estamos, intentándolo. Hay que dar gracias a Dios por las mujeres, porque las mujeres son más servidoras que los hombres. Amén. ¿Es un aplauso ustedes mismos? Porque es que no se trata de ti. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué servirnos? ¿Por qué nos sale naturalmente servir? Porque es un don. Es un don de servicio. Está en nosotros. El que tenga el don de servicio, que sirva más. Dice la palabra. Presta atención. Eso no te va a promocionar. Porque tú estás sirviendo porque es don de Dios. Pero cuando te ganas la confianza, te ganas el honor y la dignidad, que más tarde o temprano, iglesia, te va a promocionar. Y cuando te digo que te va a promocionar, no van a ser los apóstoles, no van a ser los pastores, no va a ser el cuerpo de ancianos, va a ser Dios. Va a ser Dios. Algunos esperan que una ofrenda los promocione o que una profecía los promocione. Presta atención. Si un profeta viene y te dice, y a todos nos gusta escucharlo, el Señor te dice que te va a promocionar y va a visitar todas las naciones. Yo hoy en día arrugaría la cara, porque esa es una promesa que está en la palabra, que ya Cristo me la dio. Y esa es una promesa que ya está hecha, que ya se cumplió en Cristo Jesús. Cuando alguien se le vaya a acercar, Señor, que este profeta verdaderamente hable verdad, que este profeta, Señor, verdaderamente diga lo que tengo que corregir, que este profeta hable a mi vida, Señor, para yo verdaderamente santificarme. Hay, porque sí lo hay,
donde los que diezman y ofrendan más son más privilegiados que los que ofrendan y diezman menos. Lo que te promociona, iglesia, es la confiabilidad, es ser confiable, porque Dios confía en ti. Porque Dios confía en ti. Porque Dios está entregando en ti no cualquier cosa. Dios entregó a su Hijo para que fueras hallado en Él. Para que tú fueras hallado en Él. Y manifestemos la vida que portamos. Dios abrirá puertas solo a aquellos que andan en la verdad. Escucha, Dios va a abrir puertas solo a aquellos que andan en la verdad. Puertas que humanamente a nadie se le abre, que solo están reservadas para los que andan en la verdad. Reflexionemos, iglesias, en esta palabra. Reflexionemos, iglesia, cómo está nuestro caminar. Hay muchas cosas, muchísimas cosas, que a veces me pregunto, Señor, ¿será que soy religioso? Porque hay cosas que chocan con mi espíritu. Y ahí es donde comprendo que si chocan con mi espíritu es porque no le agrada a Dios. Porque si chocaran con mi alma es emocionalmente. ¿Están aquí? No aparentemos lo que no vivimos. ¿Los músicos están? ¿Sí? Suba. Escuchen. Tercera de Juan, capítulo 3. Tercera de Juan, capítulo 1, perdón. El anciano Agario, el amado. Presta atención cómo Pablo le escribe al anciano, el anciano Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. ¿A qué le suena esto? Hermano, te amo en el amor de Cristo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Aleluya. Y escuchen,
yo he escrito a la iglesia. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Imagínense si Pablo hubiera podido ir allá. Y sin embargo la escribió, confrontando, hablando verdad. Escuchen, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Presta atención, la misma verdad daba testimonio de Demetrio. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Amén. Si el Señor ha permitido, iglesia, traer esta palabra a nuestras vidas, es porque aún necesitamos corrección, es porque aún necesitamos exhortación, es porque aún necesitamos limpiarnos, es porque aún necesitamos sacar la corrupción de nuestra vida. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos